Pues déjame presentarme, soy Daniel Flores, titular de la emisión War Room en Radio 13. Justamente invitamos a nuestros amigos, a nuestros radioescuchas que nos puedan escribir a nuestras redes sociales, que nos puedan comentar sus denuncias. Estamos aquí con el tema de la pandemia todavía desde el home office. Llevamos 7, 8 meses cumpliendo con estas medidas para evitar la propagación del COVID-19 y tenemos aquí, le agradezco muchísimo los minutos a Samuel, quien nos viene a platicar sobre el caso de Nuevo León, en el que ya le hemos dado seguimiento en algunas ocasiones en nuestro portal de noticia. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bueno, Daniel, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. A tus órdenes. Oye, justamente han surgido muchísimas dudas respecto al caso Butnik de estos empresarios, de esta cúpula, de esta esfera. Han comentado muchísimo sobre esta situación. Bueno, y qué mejor que nos pudieras comentar y platicar qué está sucediendo pues en Nuevo León con este caso que está resonando en algunos medios de comunicación y que también pareciera que hay un tráfico de influencias y hay funcionarios cooptados ahí. A ver, platícame un poco más, repítenos tu nombre, por favor, y tu cargo, si eres tan amable. Gracias. Samuel Rubio Fernández, soy defensor particular del ingeniero Isaac Villarreal Butnik. Este tema tiene ya varios años. Mira, este tema empezó con la separación del patrimonio de don Agustín Villarreal Elizondo y su entonces esposa, la señora Sulamit Lozano. Ellos decidieron separar el patrimonio. Ahí empezó una disputa entre ellos provocada por Agustín Villarreal Butnik, el hijo, el hoy dice secuestrado, en donde generó varios litigios para fin de tratar de que el patrimonio del papá, que había hecho todo el tiempo, toda la historia del papá, pues quedara un poquito más abalanzado hacia su mamá y hacia él en lo personal, ¿verdad? Eso propició tener varios litigios, había juicios civiles en ese sentido. Posteriormente, Agustín Villarreal Butnik denunció penalmente a su papá por supuestamente actos que había celebrado él en la empresa, aclarando y dándote a conocer que esa empresa la generó don Agustín Villarreal por más de 65 años. Una empresa que tenía sucursales en muchas partes de la República y su función principal era exportar. Era una empresa ladrillera mecanizada. Después de eso, con la disolución de la sociedad conyugal, la señora Sulamit se quedó con las empresas. Don Agustín se queda con otra parte del patrimonio. Y como te decía ahorita, Agustín empezó a denunciar a su papá por todo. Fueron varios litigios largos en los que nunca se ha dictado una solución. Siempre se han determinado por las autoridades que don Agustín tenía la razón, que él nunca cometió ningún delito, ninguna conducta. ¿Y qué pasó? Perdóname, te escucho. Sí, adelante, adelante. No, adelante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta que en enero del 2016, precisamente el 8 de enero del 2016, dice Agustín que fue secuestrado. Y ahí hay un tema que, si me permites explicarte, de dos versiones. Primero, sí. La versión oficial se dice que encuentran un vehículo abandonado, ese vehículo la policía lo observa, ve que está el portafolio, las cosas, localizan quién es el dueño, que era una empresa de Agustín, le informan a la empresa de Agustín y presentan una denuncia penal, ¿no? Y ahí se integra una carpeta de investigación y hace una investigación realmente exhaustiva la unidad de antisecuestros para ubicar la situación. ¿Qué sucede? Ahora la versión de él dice que fue parado por unas camionetas que parecían patrullas, que le dijeron que había una orden de aprehensión en su contra, lo suben y se lo llevan supuestamente a una casa de seguridad. Y casualmente a los 2 días dice, me escapé, ¿verdad? Él se escapó y llegó, lo primero que hizo fue buscar otra vez una patrulla para subirse y de ahí se fue a su casa. A los 2 días regresa a su oficina como si nada hubiera sucedido. Entonces es algo que realmente extraña y valdría la pena, y hemos insistido nosotros para que la autoridad realmente investigue ese tema, ¿verdad? Oye, justamente, perdón ahí como un paréntesis, nada más para que a nuestros radioescuchas les quede muy claro. Este caso en algún momento sonó, lo mencionabas con esta denuncia, y también pareciera que es poco creíble por parte de algunos empresarios a los que hemos invitado aquí a Radio 13. Pareciera que esta denuncia y este caso es un conflicto familiar,
en el que ha escalado pues ya varios años y pareciera que hay un tráfico de influencias importante por parte pues sí, de la entidad. Cuéntame un poco más sobre eso, por favor, Samuel. Sí, mira, Daniel, realmente lo que ha sucedido es, no hay una sola prueba que demuestre que el ingeniero Isaac estuvo. Como preámbulo, el ingeniero Isaac estuvo en Australia de diciembre al 12-13 de enero. Es decir, en ese tiempo él no estaba en México. ¿Ok? Resulta que la autoridad, el Ministerio Público, la Fiscalía General de Justicia, solicitó una orden de aprehensión. Primero solicitó una audiencia inicial para hacer llamar al ingeniero Isaac. ¿Va? Es algo que fuera de los que conocemos un poquito el tema penal procesal, sabemos que cuando se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa, como es el delito de secuestro, normalmente van directamente a la orden de aprehensión. Sin embargo, como Agustín había siempre estado manejando todos sus litigios a nivel prensa, a nivel publicidad, seguramente lo que él buscaba. ¿Qué sucedió? El ingeniero, de alguna forma, decidió no acudir porque realmente era un peligro para él, porque no había ni siquiera un elemento para ir a una audiencia. Dijimos, algo hay mal, algo hay un acuerdo seguramente con ellos. Claro. ¿Qué sucedió? El Ministerio Público en esa primera ocasión le ofreció pruebas, los datos de pruebas que tenía al juez, y el juez negó la orden. Se va un magistrado y un magistrado dice, perfecto, no hay ningún dato de prueba que demuestre que Isaac Villarreal cometió el delito. Meses después vuelve a suceder lo mismo. Ahí empieza y ahí está el tráfico de influencias. El fiscal, sin ningún dato adicional, ninguna prueba, va y vuelve a pedir la audiencia con las mismas pruebas. Le niegan otra vez la orden de aprehensión. Un magistrado dice, oye, no, espérame, ¿sabes qué? Necesitas que en esa audiencia esté presente la víctima. Es muy claro el Código Nacional que dice que este tipo de audiencias solamente se llevan entre el juez y el Ministerio Público. Dice exclusivamente la ley. No hay más. Nada más. El magistrado de alguna forma hizo una interpretación constitucional y le habla al derecho progresivo, etcétera. Dijo, bueno, que esté presente la víctima. Perfecto, se permitió que estuviera la víctima presente. Se llevó otra audiencia con presencia de la víctima. Y ahí la víctima hizo hincapié al juez, lo dijo muy claro, está grabado, es un audio de él mismo, donde dice, señor juez, yo no quiero ningún problema, yo no quiero meter a mi hermano a la cárcel, yo nomás quiero que nos dividamos la herencia en 5 partes, son 5 hermanos, cabe decir. Por eso dijo, yo nada más quiero que me divida el patrimonio de mi papá. Ahí demuestras que es un tema meramente patrimonial, no tiene nada que ver el secuestro. Al terminar esa audiencia, el juez vuelve a negar la orden de aprehensión. Dice, no hay elementos. Insisto, son los únicos y mismos elementos que habían estado anunciando. Nuevamente el juez niega la orden de aprehensión. Dice, no hay elementos de aprehensión. Muy bien. ¿Me estás escuchando bien? Se van con el licenciado Mancillas. Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto, ya. Perdón, se está cortando un poco el audio. Perdóname, y aquí estoy donde mismo. Se vuelven a ir con el mismo magistrado y otra vez el magistrado en un derecho progresista dice, bueno, yo lo que quise decir es que estuviera presente la víctima y sus asesores jurídicos. Porque pues de alguna forma la víctima tiene derecho a tener asesores. Se vuelve a repetir la audiencia en presencia del Ministerio Público, la víctima y ahora sus asesores. Nuevamente la víctima dice, este es un tema que necesito que usted me ayude para que se resolvente el tema patrimonial. A mí no me interesa meter a mi hermano a la cárcel. Después de que terminan toda esa exposición, el juez en 20 minutos, con las mismas pruebas, dice, fíjate que siempre sí hay elementos para la orden de aprehensión. Y gira alguna orden de aprehensión. Ya con el antecedente que había dicho que no había las suficientes pruebas para dictar. En la cuarta. 4 veces anteriores no. Hijo. Suena ilógico. Ahora, escuchamos hace unos días, nosotros nos sorprendimos, igual que mucha gente seguramente, de esos audios que salieron entre el abogado y el señor Agustín Villarreal, donde decían que ya había hablado su abogado con el presidente del tribunal y que hablaban con el juez para sacarlo de la prisión. Pues no hay más que tratar de darle connotación a lo que oímos, que seguramente hay un tráfico de influencia en ese sentido, ¿va? Oye, entonces, ¿cuál es el llamado al Poder Judicial, a la autoridad
estatal y local para sacar las manos o dejar de meterse en este asunto en donde pareciera que hay una serie de irregularidades, como tú lo mencionas, y en donde el afectado pues está sintiendo todo el tráfico de influencias, el tema de posibles sobornos? ¿Cuál es el llamado, Samuel? Pues mira, nada más que se aplique la ley. Buscamos imparcialidad, nada más que se aplique la ley conforme a lo que existe en el expediente. Que no se dejen presionar por el despacho que representa, por los intereses que puedan representar, que saquen las manos de eso, que dejen que realmente hagan aplicación de la justicia. Es que ese es el problema. Hoy el problema es del ingeniero Isaac, el problema es en el empresariado, es en todo ciudadano, cualquier persona, no nada más los empresarios, cualquier ciudadano que se vea enfrentado contra un despacho o una persona que tenga influencias, que tenga tráfico, eso es peligrosísimo para una ciudad, para un Estado de Derecho, ¿verdad? Claro. Eso no puede suceder, ¿verdad? Oye, ¿qué es lo que pide Isaac? Pues no sé, está abierto al diálogo? ¿Qué es lo que quiere? Lo mencionabas, ya quiere liquidar este asunto, ha sido desgastante por los años que han transcurrido, pero ¿cuál es la postura de Isaac? ¿Qué es lo que él piensa? ¿Qué es lo que menciona? Ya para poder solventar y dejar este asunto familiar o patrimonial, como lo mencionas, en paz. Mira, te voy a decir, te voy a decir otra vez un poquito el antecedente. Te decía yo que este asunto data de algunos años. En vida, desafortunadamente ya fallecieron don Agustín Nacional Suárez, en vida, ellos sentados y llegaron a un acuerdo, lo arreglaron y Agustín Villarreal no lo aceptó. El hijo no lo permitió. No permitió ese arreglo. No lo permitió. Era realmente, de alguna forma, terminar con toda la circunstancia familiar y poder seguir adelante, ¿va? Entonces, no lo permitió. ¿Qué busca o qué pide cuál es la postura del ingeniero Isaac? Primero que nada, es que se reconozca la inocencia sobre esta acusación infame que está haciendo Agustín. Estamos hablando de un tema de secuestro, es un delito de secuestro, es un tema delicado, no es cualquier cosa, no es una acusación de un delito distinto, ¿va? Sí, y para el ingeniero Isaac, pues representa un perjuicio social, moral, empresarial, de negocios, pues muy importante. Entonces, lo que él pide y lo que él busca es que se aplique la ley. Y se limpie su nombre. ¿Perdón? Y se limpie su nombre, pues. Claro, que se demuestre que él no tuvo responsabilidad en nada de lo que se le imputa, porque realmente no existe nada. Déjame nomás para que entendamos el tráfico de influencias que hubo en el sentido. Una de las pruebas fundamentales que utilizó el Ministerio Público, que ya le habían dicho que no, y que ahora el juez dijo que era un elemento más o menos indiciario, por ahí decirlo jurídicamente, o sea que había más o menos una idea de que el ingeniero lo cometió. Fíjate, cuando estaba secuestrado Agustín, está demostrado documentalmente, del teléfono celular de él, el día del secuestro, hicieron varias llamadas telefónicas. Primero llamaron a la ladrillera, es decir, a la empresa donde él trabaja. Marcaron a otra empresa de él. Marcaron a su hijo. Y entre esas llamadas hay dos llamadas telefónicas, y quiero aclarar lo que es una llamada. Sonó el teléfono de Agustín al teléfono de la oficina de don Agustín. Llamadas que duraron no menos de 3, 4 segundos. ¿Qué sucede? De esas dos llamadas, dice el Ministerio Público y ahora dice el juez, se demuestra que hubo un contacto entre los secuestradores con la oficina del señor Agustín Villarreal, que también es oficina de Isaac Villarreal, y con eso se demuestra que ellos se pusieron de acuerdo para el secuestro. Es absurdo, absurdo. No hay explicación alguna. Sí, de risa. De risa. Cuando se hicieron las investigaciones, porque sí te he de decir, en el momento aquel que se hicieron las investigaciones, los policías, yo estuve presente, los policías cuando hicieron las entrevistas a las secretarias y vieron las llamadas por teléfono, demostramos que uno de los teléfonos duró, no me recuerdo si 9, 8 segundos. Sin embargo, las llamadas fueron en horario de comida de las secretarias. Lo que hace esa llamada es, llamas, recordarás que era el fax, ¿te acuerdas los aparatos de fax? El aparato de fax, llamabas, contestaba, hacía como que una conexión, y esa conexión después agarraba el fax. Eso sucedió en la más larga. Lo demostramos con los policías. No, dicen ellos que hubo un contacto con la oficina del señor Agustín y por lo tanto de Isaac. Insisto, Isaac estaba fuera del país. Nosotros le acreditamos al Ministerio Público fehacientemente que no estaba y no dijo nada. No dijo absolutamente nada. Todas otras pruebas, algunas te podría decir son muchas, pero insignificantes,
como decían, un día se pelearon en una diligencia. Mentira. Llevamos entrevistas de los abogados que estuvieron ahí, de personal que estuvo ahí, y dijeron, eso no es cierto. Todas las pruebas que trataban de señalar mínimamente a Isaac, nosotros ofrecimos pruebas para desvirtuarlas. ¿Y sabes cuántas de esas ofreció o le anunció el Ministerio Público al juez? Ninguna. Ninguna. Faltó a su deber de lealtad y la obligación constitucional de ser imparcial. Sí, y a la verdad. Correcto, correcto. Oye, Nosotros, ¿qué hemos hecho? Perdón. Sí. Samuel, ¿qué han dicho los hermanos, la familia de ambos? O sea, ¿no han metido las manos? Pues, o sea, mira, básicamente... sí, yo te platico. Son 5 hermanos. Los 2 personajes que estamos hablando, Agustín e Isaac. Hay otra hermana, Sulamit. Hay otra hermana, Ruth, y hay otra hermana, Edith. Realmente, yo entiendo, están asombradas de lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Dónde nace la idea de Agustín de decir fue su papá y su hermano? Un día estando en el hospital, porque dice que lo golpearon, estando en el hospital, dice que amaneció y estaban las 2 hermanas ahí y la mamá, entonces en vida, y mi papá me secuestró, mamá. Mi papá y mi hermano me secuestraron. Y de ahí no se le quitó la idea. Y yo entiendo, he escuchado, las hermanas están indignadas con lo que está sucediendo. Pues un caso familiar de que ya ha escalado. ¿Y cuántos años ha pasado, no, Samuel? Pues, te podría decir casi más de 10 años, ¿verdad? Una década, fíjate. Oye, nada más me gustaría cerrar con esto. Pues sí, lo mencionaste en un inicio durante la entrevista, que sean imparciales las autoridades de Nuevo León, quienes han estado llevando el caso, y que pareciera que a todas luces está haciendo un tráfico de influencias, sobre todo por las pruebas que se han presentado, y con este nuevo caso. ¿Cuál es el estatus ahorita, Samuel, pues no sé, del proceso? ¿Qué sigue ahorita? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que están esperando, pues? Mira, nosotros promovimos un juicio de amparo, acudimos a la justicia federal, Hay un amparo. Nos salimos del Estado para que a través de un juicio de amparo se pueda determinar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión. Sin embargo, como ha sucedido siempre en los litigios, ha habido una postura fuera poco ortodoxa, apartándose de la ley, que la parte contraria, me refiero a los abogados de Agustín Villarreal, todo impugnan. Hoy se quejaron ante el juez federal que la admisión del juicio de amparo era un hecho nada más que les causaba perjuicio porque se retarda la justicia. Absurdo. Don Agustín, Isaac Villarreal tiene derecho a ampararse, tiene derecho a ejercer las opciones legales que le da la ley. Como cualquier ciudadano, ¿no? Como cualquier ciudadano. Y de ese recurso que ellos presentan, estamos en trámite de una queja del juicio de amparo, que eso nos va a dilatar más en que se pueda resolver ese asunto. Sin embargo, tenemos confianza en la justicia federal, sabemos que van a analizar cabalmente las pruebas, la audiencia donde se dictó la orden, y se decretará que no existe ningún elemento y decretará la inconstitucionalidad de esa orden. Pero además también presentamos una queja ante el juez, ante el Consejo de la Judicatura, para que revisen el actuar del juez, porque no es correcto. Hoy, ya que tenemos acceso a esa audiencia, es increíble lo que puedes ver ahí. Increíble. Perdón que lo diga tan de esta forma, pero absurda, de risa. Se ve directamente la instrucción y la orden que tenía el juez de dictar la orden de aprehensión. Y eso no lo vamos a dejar. Vamos a ir hasta las últimas instancias para que se determine una responsabilidad en contra del juez. Estamos analizando y estamos trabajando en hacer una queja igualmente en contra del Ministerio Público para que sea la propia autoridad que revise, no que sea una apreciación de parte de esta defensa o del ingeniero Isaac, que sea la misma autoridad que revise la actuación de esos personajes, ¿verdad? Gravísimo. De esos funcionarios públicos. Oye, nada, me gustaría terminar, va para largo todavía este proceso, pinta difícil el caso, pues, de esta familia que mencionabas, ya lleva una década y que pareciera que las pruebas se están viciando. Todavía el escenario no pinta nada bien, Samuel. Mira, hay que esperar el trámite del juicio de amparo. También estamos trabajando, tomando las opciones que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos permite. Estamos recabando pruebas, estamos haciendo nuestra investigación y haciendo las cosas para poderlas aportar al Ministerio Público y que en su caso él determine lo conducente. Pero pues hay que darle trámite al juicio de amparo. El tiempo realmente pues no puedo decirlo porque no depende de nosotros. Y también, claro, como tú decías al principio, este tema de pandemia ha hecho las cosas mucho más largas y complejas. Claro. Afortunadamente estamos trabajando, los juzgados federales, la justicia
ha trabajado, sobre todo aquí en Nuevo León, a nivel federal, pero en Nuevo León han trabajado en cuestiones virtuales, pero muy lentas. Eso nos ha propiciado un retraso en todo. Samuel, muchísimas gracias. Vamos a estarle dando lupa pues a este caso, en qué termina pues este proceso, sobre todo porque ya hay algunos usuarios y radioescuchas nos han estado preguntando sobre todo cómo va. Y bueno, tienes los micrófonos abiertos de Radio 13 cuando gustes. Te agradezco muchísimo los minutos. Gracias por tu tiempo, muy amable. Hasta luego. Buen día. Gracias, cuídate, Samuel. Igualmente, buen día.